efectivamente somos la empresa más grande de energía distribuida en México. Tenemos ya más de 100 megawatts instalados, varios en la región, en Perú, en Panamá. De hecho, acabamos de comisionar un sistema de baterías en Panamá, el más grande de Panamá, y estamos con presencia en México, en Colombia, en Perú, Panamá, Chile. Estamos partiendo en Costa Rica también, así que estamos creciendo súper fuerte en la región. Hemos trabajado, la verdad es que también lo hemos comentado en otras sesiones, no representamos una marca en particular, sí hemos trabajado con las principales marcas del mundo, fuimos los primeros a instalar sistemas de Tesla en México, somos uno de los channel partners de Tesla en LATAM, pero hemos trabajado con todas las marcas. Sungrow últimamente también hemos trabajado bastante fuerte de la mano. Estos son algunos de los proyectos industriales que tenemos y por eso quería enfocarme sobre todo estos proyectos behind the meter que podrían ser utilizados en la minería. Son distintas configuraciones que, de hecho, ahí se ven en la derecha 2 Tesla Megapacks y en la izquierda se ve un sistema Dynapower donde está el inversor de los racks de baterías separados. No voy a entrarme más en la tecnología ya que lo comentaron un poco en detalle los anteriores panelistas, así que voy a entrar directo de por qué creemos que puede haber una muy buena oportunidad en Chile, sobre todo en la minería. Muy a grandes rasgos, el sistema eléctrico chileno son 3 sectores principales, con 2 sectores regulados en distribución y en transmisión, donde las rentabilidades del capital están de alguna manera aseguradas con algunas tasas que varían un poco, pero de todas formas regulados. En cambio, en la parte de generación sabemos que es un mercado totalmente libre, donde tiene la particularidad de que solo los generadores pueden transar energía en el mercado, y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno quiere implementar sistemas de baterías donde aprovecha el arbitraje, básicamente. Entonces, todos los sistemas sobre 500 kilowatts pueden optar a negociar directo con los generadores sus contratos de suministro. A diciembre del año pasado estará la capacidad instalada de energías renovables, y esto es sumamente importante para entender qué es lo que está pasando hoy en día. Tenemos un exceso de generación renovable en el norte una buena parte del año, y tenemos restricciones de transmisión entre lo que es el norte, todas las regiones de Coquimbo al norte, con la zona central, donde no podemos evacuar toda la energía que se genera en el norte. Entonces eso hace que hayan distorsiones importantes a nivel de precio. Entonces, si nosotros vemos cómo se refleja esto en nivel de precios de lo que se transa la energía en el mercado, me estoy enfocando en la barra de crucero porque la zona minera, o una zona minera importante en la zona cerca de Antofagasta, donde el precio de la energía hasta el primer semestre de este año, el 12,9% del total de las horas tenían costo marginal cero. Básicamente la energía se transa a precio cero, y si uno entra más en detalle en el día, básicamente, que es lo que ven los generadores solares, el 51,5% total de las horas entre las 9 y las 7 tienen más costo marginal cero. O sea, más de la mitad de las horas se transan a costo marginal cero. Quiere decir que los generadores, la mitad del tiempo, están inyectando su energía a costo cero. Entonces, ¿cómo abordan los generadores esta problemática? Básicamente generan portafolios de generación distribuidos. Entonces, si tienen, por ejemplo, una central en el norte con cierta trayectoria de costos marginales y tienen su cliente libre, está en la zona de Quillota, lo que hace el generador es que vende su energía en punto de inyección, por ejemplo acá en Crucero, y tiene que salir a comprar esa energía en Quillota. Y el tema es que se están produciendo estas distorsiones importantes entre los nodos del norte y del sur, especialmente en algunos horarios. Entonces los generadores lo que hacen es manejar este riesgo con un portafolio diverso de generación y contratos de cobertura, de PPAs con otros generadores que tengan disponibilidad de
entregar energía en la zona donde tienen los clientes y así no estar tan expuesto a este riesgo de mercado. Ahora, este riesgo de mercado también lo pueden aprovechar los clientes. Entonces, y aquí es donde me quiero detener un poco. Este es un análisis del primer semestre de este año, lo más actualizado posible, de cómo se comportan los precios, los costos marginales promedio, la barra de crucero en el norte, de la hora 0 a la hora 23. Entonces, en promedio, estamos viendo que en las horas del día, de las 12 a las 16, andan en torno a los 35, 40 dólares, y en promedio, entre las 7 y las 10, 11 están sobre los 140, 150 dólares. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos un spread de costos marginales diarios, intradiarios, que si uno lo lleva a un contrato PPA, por ejemplo, si alguien tiene un contrato PPA, un minero de un contrato PPA por 70 dólares, donde la barra de retiro es crucero, van a haber horas del día en que para el generador es conveniente, porque compra energía barata y la vende un poco más cara, pero las horas de la noche son sustancialmente más caras las horas para cumplir con este contrato de precio fijo. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que este arbitraje se pueda hacer tanto a nivel de generación como a nivel de cliente, detrás del medidor. Entonces, todos los clientes que quieran renegociar contratos, que tengan nuevas horas en las cuales estén partiendo una nueva negociación de contrato o se estén expirando sus contratos vigentes, que tengan la opción de aprovechar estos arbitrajes, pero detrás del medio. Entonces, si es que uno hubiese tenido un sistema de batería instalado operando con arbitraje puro, un sistema de baterías de 4 horas, el spread promedio capturado, básicamente lo que yo obtengo por cargar y descargar la batería en los horarios baratos, o sea, cargar en el horario barato y descargar en el horario caro, estaría ganando 158 dólares por megawatt hora, básicamente por hacer ese ejercicio en el primer semestre de este año. Entonces, esa es la oportunidad de arbitraje que nosotros estamos viendo. La tecnología, voy a ir bastante rápido, voy a enfocar en las tres funcionalidades que más vemos se pueden aprovechar en la minería. Uno es el respaldo de energía en el caso de intermitencia. Nosotros hemos tenido bastante éxito en Latinoamérica con este sistema de respaldo de energía donde hay un costo de falla alto. Muchas industrias donde la manufactura continua es esencial, tienen altos costos de falla. O sea, básicamente una variación importante de voltaje que haga que se tenga toda una línea de producción, implica costos importantes. Entonces, una de las funcionalidades de los sistemas de baterías que tiene, que obviamente está acompañado de un inversor especial y un sistema de protección y de switching especiales que logren esto, es poder hacer el respaldo de la energía y garantizar continuidad operacional. Y eso se estudia en base a un costo de falla. Básicamente, si uno tiene un corte, cuánto tiempo pierdo o cuánta producción pierdo, se determina cuál es el sistema óptimo para eliminar ese costo de falla. Y las otras dos funcionalidades que son las más conocidas son el desplazamiento de carga para hacer arbitraje de energía y lo otro es la reducción de los cargos por demanda haciendo gestión de hora punta, principalmente. Y aquí, si bien la gran minería normalmente no hace gestión de hora punta con generación diésel, sí hay bastante minería mediana y pequeña que sí hace gestión de potencia de punta con generadores diésel, donde aquí sí hay un aprovechamiento súper importante que se puede hacer con baterías. Entonces, aquí es básicamente una explicación de cómo opera un sistema cuando hay intermitencia. Básicamente hay intermitencia en la red y es básicamente el sistema de baterías el que entra esto asumiendo que hay un sistema de generación fotovoltaico en el techo, pero no necesariamente tiene que ser así. El otro ejemplo es donde uno desplaza la carga. Básicamente uno carga las baterías en el horario barato, en el horario intermedio, por ejemplo, si es que hay horario intermedio, se alimenta directamente de la red y cuando empieza la hora punta, las baterías son las que suministran el 100% de la potencia
Ahora, no necesariamente tiene que ser el 100% de la potencia, puede ser una reducción parcial de la potencia en punto. Y la reducción de la demanda es principalmente definir un límite en el cual yo voy a demandar de la red. Puede ser por contratos de suministro que tengan restricciones de potencia, porque no quiero pagar una cierta demanda, porque mi demanda es muy particular en ciertas horas que tengo estos excesos de potencia. Entonces eso también lo podemos hacer con batería. Tal como lo mencionaba Raúl en su presentación, estos sistemas son de muy baja impronta. Este es un sistema de Tesla, por ejemplo, este es de 1,4 megawatts y tiene 80 centímetros de ancho por 8 metros de largo y 2,2 metros de alto. O sea, es un sistema con mucha potencia para la baja impronta que tiene. Entonces, a nivel de utility, de hecho, los grandes parques son solamente distintas configuraciones de estos mismos módulos conectados en paralelo en serie, dependiendo de cómo sea la configuración. Nosotros lo que hacemos principalmente es adaptar estos sistemas, porque estos sistemas lamentablemente no son plug and play. No es llegar y comprar un sistema de batería y montarlo en la faena o en la industria y conectarlo. Hay distintas cosas que hay que considerar, sobre todo si hay una carga variable, hay distintos sistemas de generación que son complementarios, otros grupos electrógenos de respaldo, UPS, donde además está el almacenamiento de energía, y uno quiere optimizar también el consumo desde la red de suministro. Entonces, nosotros lo que hacemos es principalmente diseñar estos sistemas. Aquí hay, por ejemplo, uno de los SCADA que usamos para administrar los sistemas, donde hay múltiples fuentes de generación, fotovoltaica, generación diésel de la red, y dependiendo del sistema cuán complejo sea, uno solicita un inversor de ciertas características. Por ejemplo, esta es lo que nosotros llamamos el modo isla, con funcionalidad UPS. Entonces, dependiendo de cuán sensibles sean las cargas agua abajo, si hay cargas muy sensibles, por ejemplo, PLC, variadores de frecuencia, estos en general tienden a aguantar variaciones de voltaje importantes entre 15 y 30 milisegundos. Entonces, uno necesita una transferencia muy rápida. Para no tener que estar usando una UPS de doble conversión, uno necesita una transferencia muy rápida. Entonces, este es un ejemplo donde efectivamente hay una caída de voltaje, el sistema se desconecta y en 30 milisegundos se recupera la señal. Y eso hace que aguas abajo haya continuidad operacional y no se tengan cintas transportadoras, motores, bueno, lo que haya aguas abajo. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de un peak shaving parcial, que es en la hora punta, donde en la noche, aquí se ve la línea amarilla, se carga la batería en una tarifa bastante barata, y en el día se aprovechan los excedentes solares, y en la hora punta se hace un recorte de punta parcial. Muchas veces, desde el punto de vista de rentabilidad, no es conveniente hacer un recorte de punta total, porque hay economías de escala, hay también variabilidad en los costos de operación. Entonces, nosotros normalmente sugerimos un tamaño de equipo para poder realizar esto en forma óptima desde el punto de vista de la rentabilidad del proyecto. Y para nosotros cuando hacemos esta modelación usamos distintos tipos de software, en particular este de Homer Pro, que es un software que es para predimensionamiento de sistemas, sobre todo desde el punto de vista económico, donde uno tiene distintas fuentes de generación y distintas curvas de demanda de energía. Entonces nosotros, en base a eso, vamos tomando decisiones de cómo operar este sistema. Entonces vamos un poco a lo que significa esto desde el punto de vista del arbitraje y la gestión de potencia, en particular para proyectos mineros que tengan contrato de suministro de cliente libre, y que puedan aprovechar las bondades de este sistema desde el lado del arbitraje y de la gestión de potencia. No estamos considerando aquí costos de falla porque pueden ser muy variables, pero además que en los sistemas que operan con funcionalidad UPS son
tienden a ser un poco más caros, tienden a tener especificaciones un poco más restrictivas. Entonces, para el ejemplo base, nosotros solamente estamos considerando que hay un beneficio de arbitraje de energía y un beneficio de recorte de punta y reducción de potencia. Entonces, estos son los parámetros: un sistema de 20 megas con 4 horas de almacenamiento, un CAPEX total unitario, que esto va bastante cercano a lo que los precios que estamos viendo últimamente. Han subido, lamentablemente, en los últimos 6 meses han subido hasta un 15-20% los sistemas por suministro, por precio de metales, por distintas características, pero ese es el CAPEX que estamos viendo, más o menos el CAPEX que se usa normalmente indexado al kilowatt hora almacenado. Una eficiencia del proceso del 91% y una pérdida de capacidad anual del 1,2%. Entonces, en base a eso, nosotros hemos simulado promedio de ciclos anuales, casi un ciclo diario de carga-descarga, y un margen promedio por ciclo, que lo que estamos proyectando es en base a nuestra modelación de $95 el megawatt. ¿Cómo llegamos a esos $95? Hicimos una simulación completa de la proyección de la Comisión Nacional de Energía, con la nueva generación que está entrando, la demanda proyectada, costo de combustible, los 34 escenarios hidrológicos que se maneja en la Comisión, la disponibilidad de gas natural, características de embalse, y todo eso lo modelamos en software, que es el OC2000, donde se hace una optimización dinámica, básicamente, desde el punto de vista de la disponibilidad de embalse y la cantidad de agua embalsada, y con eso llegamos a una proyección de precios del 2022 al 2037, y si se dan cuenta, los bloques del 1 al 12 son bloques de 2 horas en horario laboral, el 13 al 24 son bloques de 2 horas en horario no laboral. Entonces, de nuevo, estamos viendo que el perfil es bastante similar a lo que vimos el primer semestre de este año, que es la proyección de que mientras no se construya la línea Quimallo-Aguirre, mientras no tengamos capacidad de evacuación de esa energía y no se instalen gigas de baterías, porque nuestros modelos indican que necesitamos por lo menos 3 a 4 gigas para que recién se empiecen a modificar algo los costos marginales. Hemos visto que al 2037 los precios se van a mantener este comportamiento, en el cual en el día hay costos marginales bastante bajos y en la noche hay costos marginales bastante altos. Entonces, con esta proyección llegamos a un spread promedio de $95, siendo que los primeros años, en teoría, vamos a tener spreads bastante más que $95, como vimos que el primer semestre de este año son $158. Yendo desde el punto de vista del cliente, si el cliente comprara este sistema y le otorga en forma gratuita, básicamente, o negociada al suministrador un 5% del spread de costos marginales capturados, la TIR del cliente es un 14,1%, no apalancado. Entonces, nosotros entendemos que muchas veces los clientes tienden a ser escépticos de las modelaciones o de las proyecciones. Ahora nosotros creemos con bastante certeza de que es muy difícil que el comportamiento de los precios cambie, porque se necesita infraestructura para ello. Entonces nosotros también estamos potenciando un modelo de Storage as a Service, básicamente, en el cual el suministrador no solamente toma el 5%, sino el cliente toma el 6% de spread capturado. Básicamente esto es a costo cero, entre comillas, porque el cliente no hace inversión. O sea, básicamente el suministrador toma 5%, el cliente toma el 6%, y eso genera un valor presente total para el cliente de $3,6 millones para este proyecto en particular, que sería un proyecto de 20 megas con 4 horas conectado a la barra crucero. No precisamente esa barra, pero tomando los precios de esa barra de cruceros 220. Y otro beneficio asociado es que si algo que nosotros hemos empujado, el hecho de que las baterías operen donde hay excesos renovables y se descarguen en los horarios caros, generan ahorros de emisiones. Porque, voy a volver al gráfico anterior, en las zonas donde hay costos marginales bajos, las emisiones son mucho más bajas porque hay exceso de generación renovable. Entonces, por ejemplo, en los bloques 6, 7 y 8,
las emisiones son del orden de 150 gramos, 160 gramos de CO2 equivalente por kilowatt hora, y en los bloques de costos marginales altos, donde hay generación diésel y generación combustible, las emisiones en estos bloques son del orden de los 400 gramos de CO2 equivalente por kilowatt hora. Entonces, si uno hace el ciclaje, básicamente, y uno desplaza esa generación diésel, y uno lo lleva al desplazamiento total en la vida útil, y esto solamente desde la red, no estamos desplazando diésel en sitio, ni generadores, ni gas natural. Estamos hablando de casi 90.000 toneladas de CO2 equivalente en la vida útil del proyecto, que son 15 años. Entonces, creemos que es súper importante, no solamente desde el punto de vista de rentabilidad, estos proyectos son beneficiosos, sino desde el punto de vista de reducción de emisiones. El otro beneficio es esta posibilidad de incorporar funcionalidad UPS, dar continuidad operacional, asociada a un costo falla, pérdida de producción, tiempo. La otra posibilidad es que son tan modulares estos sistemas que pueden ir creciendo en base al aumento de la demanda. O sea, como vieron, estos son containers súper modulares que se pueden ir conectando en paralelo. Y si se hace un buen diseño, esto solamente es ir montándolos uno tras de otro sin necesidad de cambiar sistemas de control ni protecciones. Si es que hay desplazamiento, o sea, generación diésel en sitio, también se desplaza, y también puede ser un muy buen complemento a generación RNC que hay en sitio, si es que hay. Normalmente son sistemas fotovoltaicos, como ya lo presentaban nuestros amigos de Gasco, que están potenciando sistemas fotovoltaicos en sitio. Así que nuestra propuesta principalmente para toda la comunidad minera es que empiecen a evaluar sus contratos de suministro, la posibilidad que tengan de hacer arbitraje, reducción de costos en los contratos, y nosotros, como no tenemos una misión más que hacer deployment de esta tecnología en la región, podemos adaptarnos a las distintas opciones de los clientes, unas con sistemas de almacenamiento llave en mano, básicamente de PC, desarrollar y ejecutar el proyecto con financiamiento, storage as a service, o PPA, o peaje, algún otro mecanismo, o generar algún tipo de alianza asociada por proyecto donde se compartan los riesgos y los costos de inversión. Eso, creo que estuve ahí justito con el tiempo, don Leonardo. Muchísimas gracias por